Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. Mateo capítulo 3 tenemos un personaje maravilloso que es Juan el Bautista. Y me gustaría comenzar con la escritura. Pido a Dios que nos ayude con el tiempo. Abarcar todo un capítulo no es fácil, pero vamos a intentarlo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían y se bautizaban, les decía: generación de víboras, ¿quién se enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por un momento. Lo primero que hace Mateo con la presentación de Juan el Bautista, la presentación de Juan el Bautista, de hecho, en el Evangelio de Mateo es muy dinámica, muy rápida. Comienza diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Hasta ese momento no se ha hablado nada de Juan en el Evangelio de Mateo, a diferencia del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas no solamente se habla de cómo nació Jesús, sino de cómo también fue el anunciamiento no solo de Jesús y su nacimiento, sino también cómo Dios anunció el nacimiento de ¿quién? De Juan el Bautista. Muestra las condiciones en las que nació, la familia en la que nació, la promesa que trajo a través del ángel Gabriel y todos estos pormenores. ¿Quién es Juan el Bautista? Pues hablemos un poco de eso, porque pues el Evangelio de Mateo lo habla de manera muy rápida. Mateo no está interesado en que sepamos los orígenes de Juan el Bautista, pero es bueno saberlo para contextualizar. Juan el Bautista es el hijo de una pareja que era estéril, de los cuales el padre era sacerdote. Es anunciado el nacimiento de Juan por un ángel a su padre, y su padre en su momento no cree, y por esa razón durante los 9 meses de gestación del bebé va a quedar en silencio y no va a hablar nada. Elizabeth, su madre, acoge la idea y es maravilloso lo que el Señor hace con ella. De hecho, la dieta de Elizabeth los primeros 6 meses María la pasa con ella. Juan el Bautista se cree que le lleva a Jesús, son tan contemporáneos que creo que se llevarían de diferencia 6 u 8 meses, ¿no? Es muy poca la diferencia que hay entre uno y el otro. Pero ¿por qué se vuelve tan clave el nacimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué el Señor hace todo esto? ¿Por qué el Señor permite que una pareja estéril tenga un bebé y que ese bebé sea lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá? Que es lo que dice la palabra, es una cosa maravillosa. El Señor lo permite porque hay una promesa. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Allí estamos citando a Isaías capítulo 40. El libro de Isaías, un texto que está hablando del preludio de lo que iba a suceder antes de que el Mesías llegara. De hecho, el Antiguo Testamento se cierra con una promesa. Por allá en el libro de Malaquías dice que vendrá uno que será como Elías, que vendrá y hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es como terminan las profecías en el Antiguo Testamento. Y a partir de esa última profecía, con esa expectativa que volverá uno, que será muy parecido, algunos hasta lo llamaron que Elías iba a volver. ¿Y por qué se generó la expectativa de que Elías iba a volver? Porque Elías nunca murió. Acuérdense que Elías es arrebatado al cielo y él no conoció la muerte. Él fue llevado en cuerpo y espíritu, en su parte tanto material como inmaterial, fue llevado al cielo. Entonces se creó la expectativa de que podía ser el mismo Elías, pero no es así. Sencillamente iba a tener ciertas características. Y ahora Elías es nombrado porque Elías se convierte en el representante por excelencia de los ¿qué? De los profetas. Hasta esa profecía de Malaquías el Señor habló y no volvió a hablar el Señor. Y pasaron casi 400 años donde el Señor no pronunció palabra alguna, profecía alguna. Este periodo conocido como el periodo del silencio de Dios. Dios no habló, Dios no se manifestó. Ya Dios todo lo que tenía que decir con respecto a su plan de salvación lo había dicho. Sencillamente llegaría el tiempo donde se cumpliría cada una de esas profecías. Ese tiempo llegó con el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser ese último profeta tipo Antiguo Testamento. Juan el Bautista iba a ser ese último profeta que iba a anunciar lo que el Señor iba a hacer y que iba a enviar a su ungido, que iba a enviar al Mesías. Ahora, ¿por qué es un profeta tipo Antiguo Testamento? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de cosas concernientes al plan de salvación. Algunas de ellas se cumplieron en su momento. Cada promesa que dieron estos profetas, parte se cumplió en su tiempo, pero gran parte de las profecías de los profetas mayores y sobre todo los profetas que son profetas mesiánicos se cumplieron y se consumaron en la persona de Cristo. Todos ellos profetizaron de una situación que ellos no alcanzaron a vislumbrar. Ellos profetizaron de cosas, como lo dice Hebreos capítulo 11, dice que muchos por la fe hicieron muchas cosas y la saludaron de lejos, como anhelando una patria. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 11? Porque ellos no vieron la consumación de lo que hablaron. Juan el Bautista es el último profeta de esa estirpe, de una estirpe que profetiza que el Mesías vendrá. Ahora, más adelante en Mateo capítulo 11 estaremos hablando de cómo el Señor veía a Juan el Bautista. El Señor Jesús decía que Juan es el mayor de todos los profetas, aún mayor por encima del mismo Elías. ¿Por qué? ¿Por algo en él? No. ¿Tenía más unción? Ahorita es una batalla de unciones en esta época carismática. Me acuerdo de mi época donde yo no quería solo la unción de Elías, sino quería la doble porción de Eliseo. Y uno se la pasaba contando los milagros que hizo Elías y los milagros que hizo Eliseo y un poco de cosas que no era lo que se refería al Señor. Entonces cuando se escucha hablar de que Juan es el mayor de todos los, en esta época donde se volvió a poner de moda ser profeta y todo eso, entonces la gente quiere ser como Juan el Bautista, pensando que Juan el Bautista tenía algo que no tenían los demás, y no se trata de eso. ¿Por qué Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas? Sencillamente por una razón. Por lo que está a punto de suceder y por la profecía que hay sobre el trabajo que él va a hacer. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La labor que tenía este profeta, con el cual el silencio de Dios de 400 años iba a desaparecer y nuevamente la voz de Dios se iba a volver a escuchar, era que generara la expectativa para que todo el mundo entendiera que el Mesías estaba a punto de ¿qué? De venir. Miren lo que dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por primera vez donde se habla de que el Espíritu Santo se va a hacer presente. Y me parece maravilloso algo. Por primera vez digo, en ese momento, ¿no? Porque ¿quién había hablado, por ejemplo, del Espíritu Santo de esa manera manifestada? Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos verán visiones, los jóvenes verán sueños. Y caerá sobre los siervos y las siervas, sobre los hombres y las mujeres, sobre los grandes y los pequeños. O sea, el Espíritu Santo iba a venir sin restricciones de raza o nivel social o edad o género. Algo maravilloso. No que sobre todo el mundo iba a caer, sino que iba a ser sin restricción, sin acepción de personas. Y lo que hace Juan el Bautista es decir, el que viene detrás de mí señala que ya iba a ser algo muy rápido. Juan el Bautista no solo se convierte nuevamente en la voz de Dios que había cesado de hablar, sino que el Señor se pronuncia para decir, este es el tiempo. Este es el tiempo. Ese es el gran mensaje de Juan el Bautista. Este es el tiempo. Y ya que este es el tiempo, Él tiene una labor. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio bien, podríamos decirlo, señalado en su época. De hecho, Jesús le pregunta a los fariseos, a los saduceos, a los grupos religiosos de su época, les pregunta en un momento ya cuando Juan el Bautista ha muerto. Ellos se acercan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dice, yo les contestaré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas si ustedes me responden algo. ¿El bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Y los líderes religiosos dicen, se reúnen a un lado y dicen, bueno, si decimos que es de Dios, pues nos recriminarán de por qué no lo seguimos. Y si decimos que es de los hombres, toda esta gente que nos está escuchando acá que tenía a Juan el Bautista como profeta, nos van a linchar, nos van a levantar, nos van a matar. Entonces se voltean y dicen, no, ¿sabes qué? No sabemos. Yo acá no voy a entrar a explicarles qué significa una cosa y qué significa otra, creo que ya lo he hecho en varias oportunidades. De hecho, el mismo Señor Jesús los deja a ellos sin respuesta y les dice, bueno, como ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a contestar con qué autoridad de estas cosas. Pero el punto es que el Señor Jesús les hace una pregunta a ellos donde los confronta con una realidad. Ellos no aceptaron el ministerio de Juan el Bautista. Ese es el punto al que quiero tocar. ¿Y por qué los líderes religiosos de la época no aceptaron el ministerio de Juan el Bautista? No aceptaron el ministerio de Juan el Bautista porque miren lo que hace Juan. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ellos no aceptaban el ministerio de Juan el Bautista no por cómo Juan se vestía, eso no tendría fundamento. Dice, y su comida era langosta sin miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Si tú lees esto como un occidental del siglo XXI, no vas a entender nada. Pues qué de malo hay que salga toda Jerusalén, toda Judea y gran parte de los que habitan en el Jordán a él. ¿Qué tiene que salgan a ser bautizados y condenar sus pecados? Si tú lo estás viendo como un cristiano occidental del siglo XXI, donde estás acostumbrado al bautismo y estás acostumbrado a ese maravilloso momento que es poder bajar las aguas porque confiesas públicamente ser discípulo de Jesús, pues no habrá problema. Pero es que de ese bautismo no se está hablando aquí. Recuerden que Jesús todavía no ha venido. Recuerden que todavía Jesús no ha venido. Y por no haber venido, no estamos hablando de un bautismo donde la gente se identifique con la muerte y resurrección de Cristo, porque todavía no ha venido. Todavía el Señor no ha venido y no ha dicho ni por primera vez que es necesario que Él muera y al tercer día resucite. Y si eso no se ha proclamado, pues no tiene sentido eso. ¿Me comprenden? Pero es que yo quiero decirles una cosa. El bautismo
no nace con Jesús. La actividad del bautismo no nace en Mateo capítulo 3, donde bautizan a Jesús, que ya a continuación lo vamos a leer. No nace ahí. De hecho, Jesús es uno más que se va a bautizar. Entonces tenemos que entender qué era lo que se hacía en el bautismo para entender a qué se refiere. Porque algo sí está diciendo acá, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que el bautismo de Juan el Bautista estaba unido al reconocer que la persona era pecadora. ¿Me comprende? ¿Por qué Juan el Bautista hace esto? Porque él como profeta entiende la doctrina de la depravación humana. Juan el Bautista entiende lo que entendió Pablo y lo escribió más adelante en Romanos capítulo 3, donde decía, no hay bueno ni aún uno. Todos se han desviado, a una se hicieron necios. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿qué es lo tremendo? ¿Por qué Juan el Bautista, la manera de solucionar de alguna manera la depravación humana es el bautismo? El bautismo era una actividad exclusiva para gentiles. El bautismo era una actividad que solamente se hacía con los gentiles. Y no con cualquier clase de gentiles. No con los gentiles en general, perdón. No, solamente con una clase particular de gentiles. Con los extranjeros que querían judaizarse. ¿Correcto? Si había un extranjero que fue impactado por el Antiguo Testamento, por los profetas, por la religión judía, y quería dejar su religión, porque esa era una condición. La condición para que un extranjero pudiese judaizarse era que tenía que renunciar a su religión para aceptar la religión de los judíos. Acuérdense que el judaísmo es monoteísta, no es sincretista. El sincretismo es la suma de muchas religiones para buscar a Dios, no importa, la suma de religiones. Judaísmo no. Entonces, el extranjero lo primero que tenía que hacer era renunciar a su religión. ¿Se acuerdan lo que le dice Ruth a su suegra? Gracias. Le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando ella se va para Belén, ella renuncia no solamente a su gentilicio de moabita, sino que también renuncia a su fe, a su religión. Entonces, todos los gentiles que querían adoptar el judaísmo tenían que renunciar a su fe. Y el proceso para renunciar a su fe era un bautismo. Entonces, en el bautismo cogían al gentil y desnudo lo metían en un río. Y salía del río. Y ese efecto lo que hacía era que toda la impureza de ser gentil, de ser extranjero y de haberse contaminado con los ídolos y de haber vivido una vida sin el Dios de los israelitas, toda esa impureza quedara ahí en el agua y saliera y fuera puro y digno de ser un digno representante o participante de la fe judía. A esa persona de ahí en adelante se le iba a considerar como un prosélito. Se le llamaba eso, se le llamaba un prosélito. Un prosélito era una persona gentil que se había unido a la fe judía. ¿Me están comprendiendo? Pues entonces estamos hablando de que el bautismo era exclusivo para ¿quiénes? Para los extranjeros. Para los extranjeros que eran llamados en esa época como perros, que eran llamados como lo más impuro. Yo creo que viajemos en el tiempo y en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que los judíos no entran a la casa de un gentil. Acuérdense que los mismos el mismo liderazgo religioso va a donde Pilato a pedirle que le ponga guardias a la tumba, pero ellos le hablan desde el patio para no contaminarse entrando en la casa de Poncio Pilato. O sea, miren cómo era la cuestión.
De hecho, en el templo que hizo Herodes, hizo un patio que se llama el patio de los gentiles, donde solamente podían llegar hasta ahí los gentiles, de ahí en adelante no podían pasar. A Pablo, ¿por qué lo arrestan en Jerusalén? Porque lo acusan de haber metido un gentil al templo. Miren cómo eran ellos de radicales con eso. Ellos veían al pueblo gentil indigno. Y no iban a contaminar el templo, ni iban a contaminar sus costumbres. Si tú quieres entrar, tienes que volverte un prosélito. Y antes de poder ser aceptado, tienes que ser limpiado de toda esa contaminación que tienes, y por eso el bautismo. Tomando esa costumbre es que Juan el Bautista toma el bautismo, porque él quiere dar un mensaje claro. Y el mensaje, al decir, y salió a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, era algo escandaloso. Porque lo que estaba haciendo Juan el Bautista era poniendo en un mismo nivel a todos. No solo los extranjeros, sino aún el mismo pueblo judío nace estando en pecado. ¿Lo están comprendiendo? A eso se refiere Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y cómo preparó el camino Juan el Bautista? Juan el Bautista preparó el camino diciendo: todos somos pecadores, todos estamos perdidos y necesitamos de un Salvador. Esa fue la manera de prepararlo. Y miren quién se acerca a... Ya les acabo de explicar cómo se realizaban los bautismos. Y díganme, en el ministerio de Juan el Bautista, ¿cómo qué extranjero ven por ahí? ¿Cómo qué extranjero? Acabo de nombrar algún extranjero, dice: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. O sea, ¿quiénes venían a bautizarse? Israelitas, hebreos, gente para las cuales no fue diseñado esa actividad. Eso era lo escandaloso del ministerio de Juan el Bautista, y por eso no lo aceptaron. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos no aceptaron. De hecho, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Uno dice: bueno, venían a él, venían a su bautismo, pero él les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo lo que veo ahí es que venían era a ver. No venían a participar, venían a ¿qué? A ver, a cuestionar. Porque si viene la persona, pero a lo que me refiero y toco ese tema, ¿por qué? Porque era un acto público humillante. No es como ahora. Es que el bautismo después de Cristo cambió. Porque el bautismo lo que hace es identificarnos con Cristo. Amén. Pero el bautismo en ese momento, el bautismo que ejercía Juan, era un bautismo de humillación. Era un bautismo de reconocer que estoy mal y quiero arreglarme con Dios. ¿Me comprenden? Por eso se llama el bautismo de Juan se llama un bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Y yo les aseguro, no era fácil. Algunos dicen que ellos, mientras se sumergían, gritaban públicamente sus pecados. No es como ahora. Ay, sí, acepto, soy de Jesús, y sales, y fotos y tal. Yo lo creo que si en esa época hubiera habido Facebook, lo menos que saliera una foto de un bautismo. Me acosté con el lechero. Creo que nadie quería publicar eso. Pero ¿qué es lo escandaloso? Lo escandaloso es que se estaba dando un mensaje donde al pueblo de Dios se estaba poniendo en el mismo nivel de los extranjeros. Y eso no lo iba a permitir el liderazgo religioso de la época. Eso no lo iba a permitir el liderazgo religioso de la época. ¿Cuál fue la manera en que se manifestó? Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Ya el hacha también está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Algo empezó a hacer Dios en el ministerio de Juan el Bautista. Algo empezó a hacer. ¿Qué empezó a hacer? El ministerio de Juan el Bautista empezó a redarguir a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y eso solo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Dios empezó a mover. Dios empezó a hablar. Su manifestación plena iba a ser en Pentecostés. Su manifestación, la del Espíritu Santo. Y quien iba y mientras que se manifestaba, quiero que esto me lo entiendan bien, mientras se manifestaba el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿quién le iba a abrir los ojos a la gente? ¿Quién? Vuelvo y repito, mientras el Espíritu Santo se manifestaba, ¿quién le abría los ojos a la gente? Jesús. ¿Quién le abrió los ojos a sus discípulos? ¿Quién le abrió los ojos a cada persona que reconoció su pecado y a las cuales Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, puedes ir en paz? Fue Jesús. Acuérdense que nosotros, y yo quiero que ustedes entiendan bien eso, nosotros no podemos dividir a Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios, el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios. Y si Dios, el Padre, es plenamente Dios y el Hijo es plenamente Dios, ellos también pueden ¿qué? Redarguir a las personas. ¿Me están comprendiendo? Porque todas las tres son Dios. Amén. Pues me llama la atención que una de las más grandes señales de que Juan el Bautista vino y detrásito venía el Señor es que la presencia del Mesías que estaba a punto de manifestarse era tan poderosa que la predicación de Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor, empezó a crear convicción en las personas de pecado. Es que lo que les estoy diciendo yo a ustedes es que la persona dejaba de congregarse en la sinagoga que le quedaba al lado de la casa y caminaba kilómetros hasta el Jordán para irse y congregarse allá. ¿Me están comprendiendo? Porque ellos veían que algo estaba sucediendo allí. Ahora, se amontonaban multitudes, no a haber milagros, porque Juan el Bautista no hizo milagros. Se amontonaban multitudes a escuchar a un profeta hablar de la ira de Dios y la gente se arrepentía. Hay un sermón famosísimo de Jonathan Edwards que se llama Generación pecadora en manos de un Dios airado, y el texto bíblico es este: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venida? Un sermón famosísimo, ojalá lo puedan buscar en internet. Es un sermón que fue tremendo. Pecadores en manos de un Dios. Pecadores En manos de un Dios. en manos de un Dios airado. Una cosa, cuentan la historia que él no alcanzó a terminar el sermón cuando la gente botaba en el piso llorando su pecado. Y en esa época donde no había micrófono, en esa época donde no había como, no sé si fue a él o fue a otro predicador, ahorita no recuerdo bien si fue a él o fue a otro predicador, predicando sobre la ira de Dios. No había pasado del punto del infierno, cuando la gente cayó en el piso y gritaban. Y dicen los testimonios que gritaban como si se estuvieran quemando ya en el infierno. Whitfield. Y que él grita a voz en cuello, clamando, diciéndoles: hermanos, dejaos que os conduzca Cristo, porque no había llegado al punto de Jesús. Y ya la gente se sentía condenada. Y le tocó ir, en una congregación como de 40 personas, le tocó ir persona por persona y conducirlo a Cristo de los clamores tan fuertes de la gente, arrepentidos de su pecado y sabiendo que inminentemente se iban a ir al infierno. Y le tocó ir a este pastor, persona por persona, conduciendo a las personas a Cristo, predicarle al oído porque no había micrófono para que la gente escuchara. Le tocó, persona por persona, decirle: mira, sí, te mereces, eres un pecador, ¿verdad? Pero por la misericordia del Señor se manifestó el Hijo de Dios, ¿no será? ¿Crees en Él? Sí, creo. Pues deja en Él tus cargas. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, que el culto duró toda la noche. Y es que eso es lo que sucede cuando verdaderamente Dios está en un lugar. Lo primero que produce es arrepentimiento.
Y por eso con gran ira Juan el Bautista le dice a los fariseos: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ustedes se sienten mejor que los demás. Y este pasaje a mí me eriza la piel. ¿Por qué razón? Porque sí, es responsabilidad de ellos. Ellos se negaron a creer lo que estaba pasando. Se negaron con el pasaje que les estoy diciendo de quién era el bautismo, de Juan el Bautista. Ellos se niegan a reconocerlo. Fue la dureza de sus corazones. Pero ¿por qué sus corazones estaban duros? Porque también Dios mismo se abstuvo de actuar en ellos. Lo más terrible que puede suceder es que en un tiempo de avivamiento, y cuando hablo de avivamiento quiero que nos saquemos todas las ideas erróneas que tenemos de la palabra avivamiento por el carismatismo. Avivamiento no hablo de hablar en lenguas, de estar danzando para un lado y para otro, de estar riendo descontroladamente. ¿Saben cómo se manifiesta el verdadero avivamiento en un lugar? De la primera manera en que se manifiesta el arrepentimiento en un lugar, el avivamiento en un lugar es con arrepentimiento. Es la primera forma en que se manifiesta el verdadero avivamiento de Dios en un lugar. Y les tengo noticias. Dios estaba manifestando. La mayor señal de que Juan el Bautista era del que se había hablado y era el que preparaba el camino del Señor, es que a su predicación la gente se empezó a arrepentir. Y la gente empezó a ver la necesidad de un Salvador. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en graneros, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista atribuyó los resultados de su ministerio a ¿quién? A Dios. Nunca se ha tratado del predicador, siempre se ha tratado de él, de Dios. Yo no soy, mira, el que viene detrás de mí. Todas las expectativas que creó Juan el Bautista no las creó en torno a él, las creó en torno de ¿quién? Del Mesías. Digo, sencillamente este ministerio está estableciendo que hay un problema, estamos perdidos. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos arreglarnos con Dios. Pero quien realmente nos va a conciliar, nos va a reconciliar con Dios, es el que viene. Aún Juan el Bautista habló de la necesidad de la reconciliación con Dios en la persona de Cristo. Y dice, Él separará a los que son verdaderamente creyentes de quien no lo son. O sea, está diciendo Jesús sí ve la iglesia visible y la iglesia invisible. Él sí la ve. Nadie le podrá engañar a Él. Juan el Bautista anunció también con esto la corrupción que había en la cúpula religiosa. Ya eso no se va a tratar de que yo finjo ser, sino de que yo sea. Estando en eso Juan el Bautista, sucede lo que ni siquiera Juan el Bautista espera que suceda. Juan el Bautista piensa que él va a ser uno de los profetas más del Antiguo Testamento que anunció la venida del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cada persona que era judía que viniera a bautizarse por Juan el Bautista, lo que estaba demostrando era un cambio de mentalidad tremendo. ¿Saben? Es que no sé si ustedes lograron entender el punto de la humillación. ¿Sí lo entendieron bien? O sea, el judío por excelencia se creía mejor que cualquier otro parroquiano del mundo. El judío cree que es el hijo por naturaleza del único Dios verdadero. El resto de gente son ahí arrimados. Entonces, el cambio de mentalidad de un judío y creer que era igual que otro parroquiano y que necesitaba tanto del perdón de Dios como un extranjero, ese cambio de mentalidad solo lo puede hacer ¿quién? Solo lo puede hacer Dios. Pues uno de esos parroquianos que viene de Galilea hasta el Jordán es el Señor Jesús. Como que ahí sí entendemos por qué Juan el Bautista no lo quería bautizar. Ahí sí ya lo podemos entender.
Yo leía este pasaje y yo decía, pero ¿por qué el Señor no se dejaba bautizar si el bautizo es de lo más lindo? Porque yo veía el bautismo que de la muerte y la resurrección, identificarse con Cristo, no el bautismo que le estoy hablando ahora. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aún el mismo Juan el Bautista aplicaba la doctrina de la depravación humana en su misma vida. Porque acuérdense que Juan el Bautista, por ser un profeta tipo Antiguo Testamento, también él vive los rigores del pecado. ¿Me están comprendiendo? Él también reconoce que él le ha fallado a Dios. Ahora, Juan el Bautista es un ser extraordinario. La Escritura dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. O sea, él es alguien atípico. Juan el Bautista es alguien atípico. Vuelvo y te repito, Juan el Bautista es alguien atípico. Y la presencia de Dios era tan fuerte en él que él reconocía su maldad. Era tal la presencia de Dios en Juan el Bautista que aún reconoció que esa persona que hasta hace unos segundos atrás había sido su familiar, ¿era quién? Era el Mesías. Era el que habían esperado por tanto tiempo. Ahora él es un familiar de él y es menor que él. Y en la cultura judía, donde se sujetaban tanto los menores a los mayores, ¿están entendiendo lo humilde de Juan el Bautista? De decir, no solamente por la relación familiar que había en ellos, sino por también la cronológica que había entre ellos. Esos 6 u 8 meses pesan. Si pesaron segundos con Jacobo y Esaú cuando nacieron, si pesaron segundos, imagínense cuánto pesaban meses de diferencia. Entonces que Juan el Bautista agache la cabeza y le diga, no, yo no te voy a bautizar a ti, necesito que tú me bautices a mí. Eso solo es una operación del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista, de reconocer que él es el Mesías. Desde ese momento él ya no, como le pasó a María también, hay momentos donde ellos ya dejaron de ver la familia de Jesús. Algunos se demoraron más, otros se demoraron menos. A María le pasó en las bodas de Cana, cuando él convirtió el agua en vino. A Juan el Bautista le pasó acá. Donde hubo a Judas de Santiago pasó luego de la muerte de Jesús y resurrección. Donde ellos vieron por mucho tiempo a Jesús como su hermano, como su hijo, como su primo, ¿correcto? Y tal vez lo menospreciaron, no lo vieron como era. Pero en el momento en que Dios les abre los ojos, ese vínculo familiar desaparece. Para ver a Jesús ya no como su primo, como su hermano, como su hijo, sino que empiezan a ver a Jesús como su Señor. Eso le sucedió a Juan ahí, en tiempo real, ahí. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí de los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Más adelante en otros pasajes, Juan el Bautista dejará ver que el Señor le había hablado y le había dicho, sobre quien veas reposar el Espíritu Santo sobre su vida, él es el Mesías. Juan el Bautista fue guiado por el Señor. Tal vez no entiende completamente qué es lo que está sucediendo. Lo bautiza. Pero de algo estoy seguro, es que él ya estaba viendo algo en el Señor Jesús porque lo bautiza, porque le habla como le habla. Y luego ve esta imagen de cielos abiertos y la voz audible de Dios, porque escúchenme bien, fue la voz audible de Dios, el Padre. Y allí está el Hijo y el Espíritu Santo en una teofanía en forma de paloma descendiendo sobre Jesús. Es un momento maravilloso. Y ahí estaba Juan. Por eso Juan, en evangelios como Marcos, en evangelios como Lucas, cuando ve a Jesús pasar les dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué? Palabras, y miren, este texto se vuelve tan pertinente y se vuelve maravilloso después de la explicación que hemos dado. Juan el Bautista, su ministerio lo que hizo fue
establecer el problema. ¿Cuál era el problema de la humanidad? Y luego de establecerlo, sugiere una pequeña alternativa, que es reconocer los pecados a través del bautismo. Pero luego crea la expectativa diciendo, viene detrás de mí uno mayor. Y cierra con broche de oro diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él acaba de establecer el problema. Él conduce e invita a la gente a que se arrepientan, pero siempre con la expectativa de que venga uno a salvarlos. Y finalmente su ministerio, ¿qué hizo? Su ministerio terminó señalando a aquel que podía quitar el pecado de sus vidas. Por eso Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas, porque todos los profetas anunciaron el plan de salvación y no vieron su consumación. Juan el Bautista anunció y vio su consumación en la persona de Cristo. Pero pastor, él no vio que muriera, él no murió que resucitara. No, pero es que vio la bobadita de que estaban dando la promesa. Él vio al Verbo hecho carne, él lo bautizó. Él vio lo que otros no vieron, porque Jesús le dice a sus apóstoles, muchos no pudieron ver lo que ustedes vieron, no pudieron oír lo que ustedes oyeron. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería si todo el tiempo Jesús les está diciendo las mismas profecías que ellos hablaron? ¿Saben a qué se refiere cuando Jesús dijo, ustedes vieron cosas que otros no vieron y oyeron cosas que otros no oyeron? ¿Saben a qué se está refiriendo? Pastor, ¿se refiere a la resurrección? No, en el Antiguo Testamento eran resurrecciones. ¿Se refiere a los milagros? No, en el Antiguo Testamento también hubieron milagros y maravillosos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor dijo, vieron y oyeron cosas que otros no vieron ni oyeron? Pues la bobadita, vieron y oyeron a Jesús. Esa es la bobadita. Los apóstoles y en principio Juan el Bautista fueron contemporáneos al Mesías, gloria a Dios. Eso es lo que hace a Juan el Bautista el mayor de todos los profetas. No solo profetizó, sino que luego declaró su cumplimiento y señaló quién era el cumplimiento. Juan el Bautista es el que cruza la meta diciendo, llegó. Y yo no sé si ustedes se emocionan tanto como yo. Ese es el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. El capítulo 3 de Mateo anuncia a voz en cuello que Dios está entre nosotros. Esa es la médula de este pasaje. Dios está entre nosotros. ¡Ay de aquel que lo dejara pasar! ¡Ay de aquel que no lo dejara todo para seguirle! Uno a veces dice, pero ¿en qué estaba pensando Mateo cuando lo abandonó todo por seguir a Jesús? ¿En qué estaba pensando Pedro, Jacobo, Juan? Les contaré en qué estaban pensando dentro de 8 días, porque eso es lo que se habla dentro de 8 días. Por ahora vamos a ver. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Bendigo tu nombre. Bendigo tu palabra, Señor. Lo que realmente nos hace privilegiados eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Antes de ti la gente no tenía a dónde correr cuando reconocían su pecado y su maldad. La gente no tenía a dónde ir antes de ti. El mismo Judas reconoció haber pecado, pero por no aceptarte como Mesías, no tuvo a dónde correr y alcanzar oportuno socorro, y por eso él mismo murió por sus pecados. Gloria a
a Dios por ti, Señor Jesucristo, porque ahora los pueblos y las naciones, al reconocer su pecado, tienen a dónde ir, tienen a quién correr. Gloria a ti, Señor, porque en ti un pueblo pecador es reconciliado con un Dios santo. Solo en ti. Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por ti, Señor Jesús. Amén.